Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ustedes saben que hoy tenemos la tercera reunión del ciclo al que llamamos Teatro Comparado Shakespeare en Argentina, que está destinado a producir investigación sobre qué hacen los directores argentinos con las obras de William Shakespeare, ¿no? Es un ciclo que organiza la Escuela Shakespeare Argentina, que está aquí su director, Patricio Rocco, que ustedes lo conocen también porque es el director del Festival Shakespeare de Argentina y además, bueno, director de teatro, es el que lleva adelante, digamos, también los festivales Beckett. Y hemos invitado hoy a Carlos Rivas, responsable de la versión de Hamlet que protagonizó Gabriela Toscano. Ustedes seguramente la vieron, no sé si todos la vieron, vamos a poder ver ahora un fragmento. Pero además se está ensayando en este momento una versión de Macbeth, que se va a estrenar el 16 de mayo, ¿no es cierto? 16 de mayo. En el Centro Cultural San Martín, y promete realmente muchísimo porque ya solo nombrar lo que serían los personajes protagónicos y qué actores los van a hacer, a mí ya me convoca a verlo. Ustedes saben que la que va a ser de Macbeth es nada menos que Gabriela Toscano, O sea, así como hizo Hamlet, ahora va a ser otro personaje masculino, ¿no? Y la que va a ser de Lady Macbeth es Vanessa González, una actriz jovencita, muy buena, la verdad. No sé si ustedes la han visto en, no sé, el diario de Ana Frank. Bla, 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 estuvo. Bla, bla, bla. Todos eran mis hijos. Todos eran mis hijos. Creo que estuvo también en Agosto. Agosto también, la verdad, sí. Una actriz estupenda, que en su origen se forma con Elena Tritec, y bueno, que hoy está incluso en televisión, está haciendo, esto por ahí ustedes ni están enterados, son un público muy culto. Pero, Capaz que sí, capaz que sí. Señores papis, es la pareja que no termina de formarse con... Vos estás muy enterado. Me encanta ver a Vanessa González, una maestra jardinera maravillosa. Ni yo sabía todo Mirá eso. vos, mirá. Sí. Está bárbaro, está bárbaro, está bárbaro. Esta noche, 23 horas, en Telefe. Pero Vanessa González también ha hecho mucha televisión. Sí. Pero, digamos, hoy el tema es Carlos Rivas y su relación con el teatro de William Shakespeare. Así que a mí me gustaría decir algunas palabras sobre tu producción, que es una producción muy rica, pero no me gustaría quitarte tiempo para meternos en temas. Pero lo que yo sí diría es que sos uno de los grandes precursores de lo que nosotros llamamos hoy teatro comercial de arte. Yo recuerdo, por ejemplo, una versión tuya que a mí me encantó, de La Noche de la Iguana, con Susu Pecoraro, Oscar Martínez y Jorge Luz. Jorge Luz. Con un trabajo, Mirta Bunelli. Mirta Bunelli en el Teatro Ateneo, en la calle Paraguay. Bellísima versión, me acuerdo que llovía en el escenario. Graciela Galán hizo llover. Exactamente. Y arruinó todo el escenario del Ateneo. Todavía me lo reclama Rottenberg cuando puede. Y digamos, estuviste trabajando mucho tiempo en España, además. Sí. Y luego, digamos, entre tus últimos trabajos, para nombrar algunas cosas, estuvo la versión el año pasado de Bla, 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 ¿no es cierto? Exacto. Una versión que también formaría parte de esto que llamamos teatro comercial de arte, digamos, un teatro con producción de tipo comercial, con actores de altísimo nivel, pero con altísimo nivel tanto en la dirección, en el equipo creativo, ¿no? Ahora, tu relación con Shakespeare, Carlos, ¿cómo la caracterizarías? Ya sea por las lecturas, por tus puestas en escena, ¿qué es lo que significa Shakespeare para vos? Yo con Shakespeare me llevo bárbaro. Él conmigo no me responde los llamados, pero yo creo yo que para un director Shakespeare es una cita eterna. Yo desde muy joven tengo un vínculo con Shakespeare, pero ese vínculo también, por lo menos a los directores de mi generación, nos daba bastante miedo. Había como una especie de mito cultural acerca de que eso era algo intocable, eso era el canon, eso no se sabía cómo hacer, no había que meterse mucho con él, había que disfrutarlo, verlo, leerlo sobre todo y dirigir otra cosa.
Y yo sufrí eso durante muchos años. Yo lo sufrí, digo, porque yo creo que para mí Shakespeare es el teatro, más que un autor, es el teatro. Si algo es el teatro, es Shakespeare. Para mí, así hay otros grandísimos autores, Chekhov, por ejemplo, pero yo lo sufrí porque me daba miedo, o sea, porque me creí eso de que no había que meterse con eso. Por lo tanto, lo hice recién de grande. Lo hice muchas veces, trabajé sobre Shakespeare en estudios, en investigaciones privadas. Hace como 20 años, empecé a ensayar Hamlet con Julio Chávez. Nunca salimos del sótano de hacer unas escenas y huimos despavoridos, porque nos resultaba... Por lo tanto, creo que eso ha cambiado, felizmente. Creo que hoy, gracias a que muchos directores se han animado, entre ellos Patricio, a meterse un poco más irrespetuosamente, digamos, en el buen sentido, y creo que eso ya no es un tema. En cuanto a mi relación personal, yo disfruto mucho leyendo Shakespeare, pero no puedo nunca pude dejar de considerarlo como un autor netamente teatral. O sea que no pertenece a la biblioteca para mí, sino pertenece al escenario. Yo tuve muchas oportunidades, o varias oportunidades de intercambiar ideas con gente que se dedica mucho al estudio más profundo de los textos, filólogos, profesores de literatura, y siempre descubrí que había como una suerte de conflicto en las conversaciones, porque ellos hablaban de un Shakespeare que no es el Shakespeare que yo creo que es, o no que yo creo porque soy un iluminado, sino porque es el que yo percibo cuando lo leo, quizás porque yo también soy un hombre de teatro, desde muy joven también, y Shakespeare era un productor de teatro, Shakespeare tenía un teatro, Shakespeare tenía que vender entradas, Shakespeare tenía que conseguir programar un teatro donde necesitaba mucha gente que vendiera entradas para sobrevivir, por lo tanto tenía que estrenar muchas obras, tenía que convencer y atraer. En fin, yo me lo imagino así como un hombre de teatro, y que su obra es una obra que está en el teatro. Ahora, que si uno la pone en la biblioteca, resplandece también en la biblioteca. Y eso hay pocos. Diría que es el único, quizás, que logra, o uno de los pocos que logra eso, ¿no? O es lo mismo que dice en su último libro, Peter Brook, en el último libro de Peter Brook, que acaba de salir sobre Shakespeare. No, juro que no lo leí, no lo estoy plagiando. Me acordé una frase exacta que dice, allí donde dice: el teatro de Shakespeare no acontece ni en los archivos ni en las bibliotecas, dice, sino fundamentalmente en la escena, dice claro. Peter Brook, ¿no? Poniendo el acento en esa teatralidad, ¿no? Sí. Carlos, una preguntita. Bajo el aire un poquito, Sí. Sí, ahora sí está dando. Para enfriar un poco, pero No, vamos a congelar. lo dejamos en el mismo. No, yo te quería consultar porque, como bueno, Shakespeare escribió en inglés y nosotros leemos en español, ¿cómo te manejás vos con los textos? Los que lees y después los que trabajás para tus producciones, digamos. Si los traducís vos, buscas, no sé, referencias en otras traducciones. Sí, yo como primera medida, contrariamente a esto que dije, o no contrariamente, yo tengo un enorme respeto por el texto de Shakespeare. Es más, yo me propuse con Hamlet hacer todo lo posible por tratar de hacer el Hamlet más completo con el texto. Era un espectáculo largo, un espectáculo que duraba 3 horas. Con un entreacto. Sí. Con un entreacto donde todos me desafiaban, me decían: estás loco, se te va a ir la mitad de la gente cuando termine el primer acto.
y no va a volver más. No pasaba, la verdad que no se iba la gente. Yo trabajo con varias traducciones y armo al mismo tiempo una versión mía, digamos, donde trato de que, obviamente, el verso de Shakespeare es para mí absolutamente intraducible a nuestro idioma y al escenario, por otro lado. Y donde trato que a veces he modificado algunas escenas. En Hamlet he agregado escenas. No he modificado escenas de Shakespeare, pero como yo agregué un personaje en la obra, que un narrador, un francés, que hacía una especie de francés, como un personaje medio exótico que aparecía ahí por el medio, que no se sabía muy bien de dónde venía y que relataba muchos momentos de la obra. Hamlet en particular es una obra que tiene bastantes incongruencias estructurales. No es una obra, si bien es una obra genial, no es una obra perfecta, es una obra más bien imperfecta. En el sentido de que hay incluso aparentes contradicciones entre cosas que dice un personaje al principio que después se contradice a sí mismo. Es una obra muy compleja. Para mí es la Pietà de Miguel Ángel, o sea, es un monumento, y yo trato de, digamos, de estructurar una historia finalmente que sea lo más respetuosa posible del texto, y en todo caso los cortes, porque hay cortes, si no Hamlet duraría 5 horas más o menos, son un trabajo muy minucioso, casi quirúrgico, no sobre quitar escenas, sino parlamentos de los actores, a veces hasta obsesivamente, como para no tocar tanto, digamos, la obra, no modificar el relato de la obra, pero no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero sí conseguir hacer más sintéticos algunos larguísimos a veces parlamentos, y en fin, termino escribiéndolo siempre sobre el escenario, con los actores que me dicen, mira, a mí esto me cuesta, yo preferiría, y veo si no, es realmente un trabajo respetuosamente irrespetuoso, en definitiva, porque implica, esa palabra que está de moda, intervenir mucho sobre Shakespeare para hacerlo. Carlos, hay toda una discusión que ya viene del siglo XIX, ¿no? En torno de la existencia o no de William Shakespeare, ¿no? Ustedes vieron todo este tema que es un tema fascinante, porque no solo afecta a la existencia real de la persona, sino también a la atribución de las obras y a los retratos de Shakespeare, ¿no? Sí. Ahora apareció una investigadora alemana con 2 retratos nuevos que ella dice que son los auténticos retratos de... En la UBA vamos a tener una muestra de los retratos, en el Paco Urondo. Exactamente, sí, que es sí. Yo tengo acá la revista que acaba de salir, la muy interesante, que salió justamente una nota sobre ese tema, que... y ahí hay 3 retratos, uno es uno de los últimos. Esperate que acá está. Miren, por ejemplo, este es el famoso retrato de Jeanne d'Arc, que es el que muchos dicen que es el más el más confiable, porque se parece mucho al retrato que aparece como grabado. Todo el que, digamos, más se respeta es el del primer folio, claro, que es el del medio, porque fue publicado por los amigos y los familiares de Shakespeare, todavía vivían, y lo que dicen es, bueno, ninguno iba a dejar publicar una imagen que no fuera la de él, ¿viste? Totalmente. Pero también se le atribuye este otro retrato, y acá está esta investigadora de nombre difícil de pronunciar, que en la foto de abajo, donde aparece mostrando esos 2 retratos, ¿no? Pero a la vez hay toda una teoría tejida que ha generado una enorme literatura, incluso cine. Ustedes recordarán la película Anonymous, es esta película que dice justamente, no sabemos, en realidad es un
gran fraude, ¿no? Eso, por supuesto, no afecta a la creación, ¿o sí? ¿Vos lo tenés en cuenta? No. ¿Resuena de alguna manera esta cuestión? No. Como primera medida, yo no soy un erudito sobre Shakespeare. Yo soy un director de teatro que dirige obras de Shakespeare. O sea, no soy ni siquiera por lejos la persona más autorizada para hablar de estas cuestiones. Conozco, por supuesto, y he estudiado, por supuesto. A mí personalmente es un tema que honestamente me tiene sin cuidado. Claro. La existencia de la obra es lo que hay. Eso es Shakespeare. Todo lo demás es harina de un costal que no es el costal del teatro. Shakespeare es eso que hay ahí, y si existió o no existió, me da igual. Si era él solo o no era él solo, eran varios. La verdad, es que no hace al hecho del montaje de lo que es un espectáculo. Hace por ahí al interés de uno, de formarse, de conocer más, pero no es mi mundo. Mi mundo es el mundo escénico. En todo caso lo conozco como vos y seguramente mucho menos que vos, y que Patricio también. Yo tengo la certeza de que Shakespeare no solo existió, sino que además escribió sus obras, porque hay un montón de otros datos vinculados a, digamos, no son muchos los datos que tenemos, pero sí suficientes como para pensar que... Pero no solo eso, hay algo tan genial que hasta dentro de poco se va a poner en duda si murió también. Porque hay gente que duda hasta de cosas que él escribió de su puño y letra. No, el testamento no es así, tampoco es de él. Entonces hay un punto donde uno dice, verdaderamente me parece más un fenómeno, con todo respeto, un fenómeno más de marketing alrededor de la obra de un autor que está ahí, que es un monumento, que es indiscutible. Y a la vez está esta cuestión que yo pienso que hay un dato incontrovertible, ¿no? Que es la edición, el famoso infolio del año 1623, hecho por sus propios compañeros, con un retrato publicado, digamos, no le atribuirían ellos, tal vez sí haya alguna colaboración que no haya aparecido ahí, pero no le atribuirían ellos material que no le perteneciera, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, de Hamlet, por ejemplo, ¿qué es lo que a vos te resulta más convocante? ¿No? Hay muchos elementos, es una obra muy compleja, pero, por ejemplo, no quiero adelantarme, pero a mí, por ejemplo, hay una cosa que me produce una fascinación que creo que no me produce ninguna otra obra, que es la figura del fantasma, el padre muerto, ¿no? El padre muerto que regresa, que me parece que ahí hay algo de arrastre maravilloso respecto no solo de lo que es la relación con el propio padre, sino con el pasado, con las generaciones, con los maestros, y creo que ahí hay una zona muy fuerte. La otra es, por supuesto, el famoso parlamento del ser o no ser, donde una de las preguntas es ser o no ser qué. Sí. Es decir, me encantaría que nos cuentes eso, ¿cuál es el llamamiento más importante que vos sentís de Hamlet? Sí, la versión nuestra se llamaba Hamlet, la metamorfosis. No tenía nada que ver con Kafka, pero a mí siempre me fascinó un tema de Hamlet, que es un artista. Yo considero que Hamlet era un artista, un poeta, un muchacho que estaba estudiando en Wittenberg, que era un estudiante de filosofía, que escribía poesía y que se ve obligado a transformarse en algo que él no es para reordenar el reino, para traer la verdad a una tradición política. Siempre lo que más me interesó es este destino del príncipe, ¿no? El destino de no tener, de que sus proyectos personales, sus deseos personales,
deben ser abandonados en función de una misión que efectivamente, como vos decís, es la gran carga de la obra, que el padre trae y que para mí es de naturaleza política, como en Macbeth también. Ese aspecto me conmovía porque, bueno, no sé por qué dije me conmovía, me sigue conmoviendo Hamlet, porque yo veo en él un joven, muy joven, de una naturaleza, también por eso tenía mucho que ver Gabriela Toscano haciendo el papel, un personaje de una naturaleza femenina, que empieza lloriqueando en la obra. No sé si alguno de ustedes vio la obra, pero yo le pedí a ella que empezara prácticamente lloriqueando como una nena. Y termina teniendo que convertirse en un asesino, en una persona que tiene que aprender a matar, que tiene que aprender físicamente, y que es el gran problema de él a lo largo de toda la obra. Cómo hacer para llevar adelante ese mandato que él intenta por todos los medios dilatar, o mejor dicho, que no puede llevar adelante porque no está en su naturaleza. Y sin embargo, él es un príncipe que termina asumiendo su rol a costa de su propia identidad casi. Y se constituye en otra identidad después, que es la de él que retornó a su patria, al orden que le correspondía, porque eso era una traición, es decir, el reino de Dinamarca estaba gobernado por un traidor. Eso siempre me impactó. Yo tengo un hijo adolescente, en aquel momento todavía era más jovencito, ahora tiene 19 años, pero en aquel momento tenía 16. Él quiere ser pianista, es músico, y yo veo en la naturaleza de los chicos bueno, todos lo sabemos, todos acá hemos sido adolescentes, vos sos la más joven seguro que hay acá, y la vida nos va poniendo frente a circunstancias que muchas veces sentimos que tenemos que traicionar, o que no traicionar, sino que nos empuja contra esos deseos más nobles y más ideales, ¿no? Eso me fascina de Hamlet. Me fascina que él tenga que destruir a su amada. Destruye, verdaderamente las cosas que hace Hamlet son horribles, termina haciendo cosas feas, pero es su rol, es su condena, y al mismo tiempo es su destino, el destino que lo hizo famoso, hoy estamos hablando de él, pero su propia condena al mismo tiempo, como individuo. Carlos, yo creo que esto tal vez tenga que ver con un signo que aparece en el ser o no ser, sí, por Gabriela Toscano, es que se pone una media en la cabeza. ¿No? Sí. ¿Tiene que ver esto con esto que estás explicando, de pronto asumir que va a tener que transformarse en un asesino, ¿no? Si querés lo podemos ver ahora, el fragmento, sí, para proyectar. En ese caso lo de la mesa, si quieren lo comentamos después o no, como ustedes prefieran. Sí. Bueno, a mí me gustaría antes hacerte una sí, pregunta que tiene que ver con estas coordenadas generales de lo que es hacer Shakespeare en la Argentina, ¿no? Sí. Shakespeare es un hombre del siglo XVI y XVII, más allá de la supuesta universalidad, ¿no es cierto? Sí. Porque yo creo que Shakespeare nunca supo que iba a pasar lo que pasó con su teatro después. No, el conocido de la época era Ben Jonson, no era él. Además, se muere casi retirado de la actividad, sí, sin ningún y no creo que él estuviera preocupado por el tema. No da la sensación. Además, si el testamento es verdadero, no hay libros en el testamento. No hay. El tipo no leía, no sé si me explico, sí, es interesantísimo, ¿no? O sea, no le lega ningún libro a ningún amigo, digamos. Ahora, mi pregunta es, más allá de esa universalidad, sí,
el lugar de Shakespeare en la Argentina cambia. A ver si me explico. Siglo XVII, siglo XVI, anglicanismo, monarquía, absolutismo, primeras proyecciones del imperialismo inglés en el mundo, las peleas con España, etcétera, etcétera. Nosotros hoy podemos decir que tenemos otros saberes y otro contexto. Simplifico. Shakespeare no supo de Auschwitz. Shakespeare no conoció Hiroshima. Shakespeare nunca vio televisión. Shakespeare no leyó a Lacan, ni a Beckett, ni a Freud, ni a Derrida. No, tampoco fue a Italia y sin embargo escribió un montón. Sí, y de muchas cosas. Soñó la existencia de la Argentina. De muchas cosas no tenía ni idea. Por ejemplo, peronismo. No, Shakespeare, Perón. Eso no sé, porque me parece que eso... Perón, podemos preguntar a Shakespeare. Yo espero que exista el más allá, a ver si le podemos hacer una entrevista a Shakespeare del otro lado, digamos, para hacerle algunas preguntas. ¿Vos pensabas que iba a pasar esto con tu teatro? Ahora, yo te pregunto, ¿la Argentina se lo apropia a Shakespeare trayéndolo a otro mundo, digamos, a otro campo de significación? ¿Cómo pensás esa universalidad y esa territorialidad de la Argentina, esa historicidad de la Argentina, ¿no? Sí. Yo tengo por editar la versión mía que me pidieron para editar de Hamlet, y me pidieron que escribiera un prólogo sobre lo que yo mismo había hecho, cosa que me costó bastante, pero una de las cosas que me pasó escribiendo el prólogo era este tema. Y me salió una idea sobre la que estoy dando vueltas hace bastante tiempo, y ahora también con Macbeth, que partió de una frase. Yo hace años que escribo, ¿no? He escrito también periodísticamente en una época. Shakespeare parece escribir en el futuro, no parece escribir en el pasado. Como si sus palabras, quizás es muy raro esto, pero disculpen, lo digo como me aparece la idea. Como si sus palabras, hay autores que escribieron en el pasado. Y hay autores que pareciera que sus palabras no están en el pasado, aunque vengan del pasado. Pareciera que siempre están en el futuro. En nuestro presente y en el futuro. Y hay pocos. En el teatro, para mí, hay pocos. Yo tengo una gran admiración por muchos autores de teatro, por Chekhov, por Beckett, por Ibsen. Pero Ibsen pareciera estar en el pasado. No sé cómo decir, no quiero decir que está antiguo, no es la idea... Strindberg, pasa con Strindberg. Claro, pareciera como que la palabra de Shakespeare, la acción de Shakespeare está disparada a un futuro que no va a llegar nunca. Y a un espacio que no va a llegar nunca. Yo creo que muchos dicen, Harold Bloom creo que dice algo así, como que Shakespeare en realidad inventó Inglaterra, ¿no? No está tan equivocado, como que Shakespeare le dio a Inglaterra su identidad, su manera de pensarse a sí misma, como la Biblia inglesa sería. Yo creo que es aún más que eso. Yo creo que Shakespeare, lo digo también respetuosamente, no soy un erudito, lo dije antes, soy un hombre de teatro. Yo creo que Shakespeare es mucho más que inglés. No es inglés, no importa el anglicanismo, no importa todos sus problemas con... Además en Macbeth, por ejemplo, es un desvergonzado, escribe cosas, como está escribiendo sobre Escocia, le hace decir a los personajes cosas a favor del rey de Inglaterra, alabanzas desmesuradas casi imbéciles por momentos. Me dice, ¿pero qué está haciendo este hombre? Pareciera que él estaba en un mundo que para mí es el teatro. No es Inglaterra. Yo entiendo que es un autor inglés. No sé si estoy tratando de decirlo metafóricamente porque no tengo otra forma para decirlo. No, pero está bueno. Y la sensación es que en ese sentido, digamos, la Argentina se lo apropia, pero a partir de algo que ya está en él, ¿no?
Sí. Nosotros lo reinventamos por propia... No, y además hay algo que está en esa escritura, ¿no? Además los argentinos somos raros, nos apropiamos de todo y todo nos cae bien y somos una cosa medio... Lo digo, parece una broma y lo digo medio en broma, pero Shakespeare tiene una frase en Noche de Epifanía que dice: el amor es tan profundo como el océano que todo lo que cae en él se lo traga. Creo que dice el príncipe Orsino, hace mucho que no la releo. Como que el amor es un océano y yo a veces pienso que esa es la Argentina. Todo lo que pasa cerca se lo devora y lo hace nuestro. La pizza, Shakespeare, los tallarines, ¿no? Y Shakespeare hoy pareciera ser quizás un autor muy tratado en Argentina y revitalizado en la Argentina. A veces me interesa mucho más ver versiones que yo veo por acá que versiones inglesas que he visto que me parecen... bueno, no quiero... No, prefiero no. Por supuesto hay otras cosas para hablar de Macbeth también que se viene y queremos que hables un poquito de esta cuestión y hay otras preguntas sobre Hamlet y después vamos a abrir las preguntas si quieren preguntar alguna cuestión, pero ¿les parece vemos el fragmento? Así, lo podemos apagar ahí así... Yo para esto no soy bueno. Si sale, es un milagro. Sale tu nieta de nuevo ahora. Sale mi nieta de nuevo ahora. Ahí. Bajamos todas las luces, me parece que es un minutito nomás, así se puede ver mejor todavía. Ser o no ser, esa es la duda. ¿Qué es más digno para la conciencia de uno? ¿Sufrir estoicamente los dardos y los soldazos de una suerte vergonzosa? ¿O tomar las armas contra un océano de injusticias y oponerse a ellas haciéndolas cesar? Morir, dormir nada más, y con un sueño podemos decir que acabamos con los dolores del alma y las 1000 heridas que sufre la carne de su propia naturaleza. Esa es la extinción final fervientemente deseada. Morir. Morir. Dormir. Quizás soñar. Ese es el problema. Porque ¿qué clase de sueños pueden aparecer en medio del sueño de la muerte cuando nos hayamos sacado de encima estas ataduras mortales y consigamos la paz? Esta es la única razón que hace que aguantemos una calamidad que dura tanto. ¿Por qué razón si no? Uno iba a soportar los latigazos y las ofensas de estos tiempos, el ultraje del tirano, la arrogancia del soberbio, la ráfaga de pánico ante el amor rechazado, las demoras de la justicia, el descaro de los funcionarios públicos, el oprobio que recibe quien merece respeto de parte de los traidores. ¿Por qué uno iba a soportarlo si tiene a su alcance conseguir el descanso con un desnudo estilete? ¿Quién soportaría la carga boqueando y sudando de un fardo tan pesado si no fuera por el pánico de ese algo después de la muerte? Ese país inexplorado, de cuyos dominios no ha regresado ningún viajero, que desordena a la voluntad haciéndonos sumisos para soportar nuestras desgracias antes que volar hacia otras que no conocemos. Así es como la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así el vívido color de la resolución se atenúa
decayendo en la débil palidez del pensamiento. De este modo, proyectos de gran importancia y oportunidad, por estas consideraciones, terminan distrayéndose del rumbo y pierden el nombre de acción. Silencio. La hermosa Ofelia. Ninfa. En tus oraciones, nunca te olvides de mis pecados. Este mundo está fuera de eje. Maldito destino que haya tenido que nacer yo para enderezarlo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Podemos prender ya? Ahí. Lo voy a sacar. Bueno, dos cosas quería decir y te aprovecho la segunda para preguntarte. La primera es qué buena que es Gabriela Toscano. Muy buena, impresionante. No sé si la han visto en otros trabajos, es estupenda y uno la ve actuar desde que era chiquitita así. No me acuerdo del trabajo, yo lo dije cuando vino a la Escuela de Espectadores en La Mari. ¿Se acuerdan? En La Mari, la película de Susana Jiménez, de Daniel Tiner. Monzón. Monzón, que aparece cuando La Mari es chiquitita, es Gabriela Toscano. Yo no sé cómo hizo Daniel Tiner para dirigir a ese bebé, porque es un bebito, es una muy chiquita. Por otro lado, hay una cosa que a mí siempre me maravilla de los directores, que es que piensan con imágenes, ¿no? Acá aparece una imagen muy interesante, que es la imagen de la media, deformando el rostro y, bueno, y haciendo una multiplicidad de cuestiones. ¿Cómo apareció esa imagen? ¿En qué momento aparece la necesidad de que este famosísimo monólogo sea hecho con una media, ¿no? Sí. Yo quería contar algo que me parecía... Hamlet ahí está pensando en si se va a suicidar o no. Está en el punto en el que él verdaderamente siente no poder llevar adelante la misión y entonces racionaliza, ¿no? Pareciera que para detener un poco más eso. La decisión del crimen, pero sobre lo que reflexiona sobre la muerte. O sea, ese monólogo es eso, para mí, es una reflexión claramente sobre la muerte. Y Gabriela, que no viene al caso, pero es mi mujer además, es una persona muy hermosa. Ahora es una mujer grande y sigue siéndolo. Era una chica muy linda. Y yo quería mostrar la deformación, la calavera detrás de una joven, la calavera detrás de Gabriela, digamos. Fue una apuesta bastante comprometida. Es muy difícil conseguir que un actor se preste a hacer ese monólogo prácticamente desapareciendo, ¿no? Como ponerse atrás de una máscara. Como ponerse atrás de una máscara y diciendo, pero justo me hace acordar aquella película de Richard Dreyfuss, una comedia de Neil Simon, que él era un actor que estaba tratando de empezar a trabajar y lo llamaban en un grupo independiente para ser Ricardo III. Y cuando va a ensayar la primera vez le dice el director, pero mi Ricardo III no tiene joroba, no es rengo y encima es gay. Y él decía, pero uno sueña toda la vida con hacer Ricardo III y me dice que no tiene joroba, es lo peor que le puede pasar a un actor. De algún modo hay que contar con un actor como Gabriela que está al servicio del relato siempre, siempre. Y yo quería que se viera eso, ¿no? ¿Cómo puede una persona que uno ve 2 minutos después tenerlo ahí y ver una cara deforme? No sé qué es lo que les pasa a ustedes, pero se ve qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? Claro, la metamorfosis, ¿no? Esta metamorfosis
obligada, la vida consiste en definitiva en eso. Carlos, vos en esa obra hiciste del rey. Sí. ¿Cómo? Y ahora en Macbeth también, lo digo para que vengan a verme. ¿Qué sos Duncan? Sí, sos el rey que matan siempre. Yo cuando siempre hay que matar un rey soy yo. ¿Cómo fue tu acercamiento al rey de Hamlet? Honestamente, yo no quería hacerlo. No me gusta dirigir y actuar. Me cuesta muchísimo. En Hamlet, el actor que estuvo ensayando mucho tiempo para hacerlo, me llamó un día y me dijo, mirá, me ofrecieron un contrato, faltaba poco tiempo para estrenar, yo no puedo decir que no, montó una historia y dije, bueno, esto pasa mucho en el teatro, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? El más viejo soy yo, lo haré yo. Así que la verdad que fue casual, esta vez no tanto. En Macbeth, digo, ¿no? Porque también voy a ser el rey, pero yo he cortado casi todo lo del rey. Es la primera parte. Es una imagen, sí. Claro. Así que fue muy, muy casual mi decisión de... Y lo extraordinario fue disfrutar, lo digo irónicamente porque acá hay un actor de Hamlet y de Macbeth que vino a la charla, fue disfrutar de cómo los actores disfrutaban de maltratarme. ¿En escena o fuera? En todos lados. Fuera de escena, en escena. Cómo me criticaban. Me decían que era horrible lo que hacía. No. Sí, me decían todo lo que yo les decía a ellos, pero a veces con saña. Pero lo digo de verdad, era ver, ¿no? Como la rebelión, muy interesante. Como estamos casi ya sobre las 8, yo te quería, y antes de abrir a las preguntas, si es que hay alguna pregunta, yo te quería preguntar por Macbeth. ¿Qué es lo que te resuena? ¿Qué es lo que te llama de la obra? ¿Por qué razón, digamos, del corpus, del famoso corpus shakespeariano, después de Hamlet vas a esta obra? Macbeth, para mí, es la obra más argentina de Shakespeare. Para mí no es la historia de un rey, sino la historia de una pareja del poder. Un matrimonio pensado como una máquina de poder. Un matrimonio pensado para... Las risas corren por su cuenta. Me parece una obra que es absolutamente reveladora de un mecanismo de poder que va más allá de este aparente hombre diabólico, al cual yo en realidad veo como un hombre muy débil. Nosotros decimos en los ensayos que son el celular y el cargador, ¿no? Macbeth es el celular y ella es el cargador, Lady Macbeth. Por eso la presencia de Vanessa González, está todo el grupo de Macbeth, es todo el grupo de Hamlet, que es un grupo que trabaja desde hace varios años conmigo, del cual yo formo parte, tratando de investigar lenguajes, este tipo de investigaciones como la que salió de ahí, digamos, ¿no? Ahora nos metimos con esto. Vanessa se incorporó porque Vanessa no estaba en Hamlet. Y a mí la verdad que de Macbeth lo que me interesa es eso, ver casi una máquina perfecta de dos cabezas, un cuerpo, donde uno tiene lo que al otro le falta, y es un matrimonio perfecto, pero lamentablemente volcado hacia un proyecto demasiado personal, que no tiene ningún tipo de ambición de modificar la vida de ese reino. Es extraordinario
como se lee en Macbeth, que no tienen proyecto. El proyecto es absolutamente personal. Quieren el poder por el poder. Lady Macbeth, Hamlet, tiene que hacerse cargo del poder para restituir el orden. Todos los personajes tienen que, de Shakespeare en general, o casi todos, tienen un proyecto, sea este bueno, sea malo, pero tienen un proyecto que implica una idea que los mueve. Estas dos personas, Macbeth y su mujer, Lady Macbeth, no tienen más proyecto que el poder en sí. Quieren ser reyes. ¿Por qué? Porque quieren. ¿Y por qué quieren? Porque quieren. Porque quieren. Porque se les da la gana. Y uno dice, pero no hay en ningún momento en la obra una expresión de una idea, de una... No. De un después. De un después. Pero... Llegamos... llegan para llegar y cuando llegan ya están muertos. En el momento que llegan, están muertos. Porque el poder se los come. Ella se mata y él termina en un ataque de omnipotencia, de soberbia descomunal, prácticamente loco, queriendo luchar contra un bosque que viene caminando. O sea, y además, otro aspecto que me interesaba mucho de Macbeth, espero haber contestado tu pregunta, no sé si... Sí, está clarísima. Sí. Otro aspecto que me interesa mucho de Macbeth es esto que tiene que ver con el pensamiento de Hannah Arendt, de la banalidad del mal. Para mí son dos personajes muy vulgares, Macbeth y Lady Macbeth. No tienen grandeza, no tienen nada, ni una gota de grandeza, de un pensamiento más noble, un pensamiento como hasta el rey Lear lo tiene, ¿no? Son personajes como el mal, que ellos traicionan, asesinan a su amigo íntimo, asesina a chicos, Macbeth, sin aparente no tiene, él sí tiene remordimientos. Él sí tiene remordimientos. Y ella le dice todo el tiempo, pero si es una pavada lo que hicimos. Lávate las manos y con el agua sale todo. Él tiene remordimientos porque es un pobre idiota que necesita el cargador. Estoy siendo muy injusto con Macbeth, pero es mi visión. Si la van a ver... Indudablemente vamos a ir. Vos sabés, Carlos, que yo quería... Esto es una especie de adelanto que estás haciendo. Todavía, o sea, no estamos hablando de algo que vimos, pero sí me gustaría... Falta un mes para... Claro, pero que como por esta cosa de saber un poquito más de tu poética para la puesta en escena, yo te quería preguntar hay ciertos elementos de Macbeth que son muy pregnantes escénicamente. Por ejemplo, el famoso, digamos... Me vas a hacer la pregunta. Me vas a hacer la pregunta. La escena de las manos. Ese es uno, ¿no? El otro es Banquo, ¿no es cierto? Banquo, ustedes recuerdan que según las distintas versiones ha sido trabajado de las maneras el más... fantasma, cómo aparece. Cómo aparece el fantasma, ¿no? Y también, por supuesto, cómo haces la representación de esa complejísima escena final donde tenés simultáneamente los espacios del bosque y la fortaleza y la conexión. Contanos un poquito para imaginar... Te sumo una de las brujas también. Y las brujas. O sea, yo te voy tirando. Las brujas, le sacamos todo. Brujas, Banquo, digamos, el insomnio o el trance de Lady Macbeth con... ¿Querés que planche algo? ¿Tenés ropa para planchar? No es para y la escena final, la escena del enfrentamiento de Macbeth con el hombre que nunca nació, pero que no nació de... Que no nació de mujer, que no ha sido parido por mujer. Exacto. Macduff. A ver, es difícil. El espectáculo se llama Macbeth, el sueño de las brujas.
Yo he visto muchas versiones de Macbeth. No cabe duda que para mí la más extraordinaria que he visto es la de la película de Kurosawa. No sé si la han visto. Trono de Sangre. El Trono de Sangre. Salgan corriendo a verla porque es una película extraordinaria donde él traslada la historia de Macbeth a el Trono de Sangre, a los samuráis. A los samuráis, al mundo samurái. Es una película de una altísima calidad poética. Y una cosa que a mí me pasó con esa película, no tiene nada que ver, además ni por asomo pretendo, es que él no le escapa, como veo que en general se le escapa a algunos temas de Shakespeare, ¿no? Yo decía el otro día, che, ¿por qué no hay brujas? Hay brujas. Todo el mundo dice que va a la bruja. Todos, ustedes también. Algunos de ustedes van a una bruja. No me digan, no, fui a la bruja, me dijo tal cosa, o fui a tal lado que funciona como una bruja. Pero resulta que yo soy gallego. Yo soy de familia gallega. Toda mi familia es gallega. Estuve mucho tiempo en Galicia, no sé si alguien conoce ese lugar. Sí, están las Veigas. Están las Veigas. Es la misma cultura de Macbeth, porque son los celtas, sí, claro, ¿no? Claro. Y dicen ahí los gallegos, las meijas no existen, pero a ver las hay. Las brujas no existen, pero las hay. Y yo las vi. A mí me llevaron a un pueblo que se llama San Andrés de Teixido, que está en La Coruña. Perdonen esta variante gallega que me agarró, pero tiene que ver con San Andrés de Teixido se llama el pueblo, y tiene un versito que yo se los voy a decir ahora y después se los voy a traducir, que en gallego es San Andrés de Teixido, vende morto o que no vende vivo. ¿Qué quiere decir? A San Andrés de Teixido, que es un pueblito así, viene de muerto el que no vino de vivo. O sea, todas las almas pasan por San Andrés de Teixido. Y es un pueblo de brujas. Y yo fui, riéndome mucho, porque yo no creo en eso. No creo. Riéndome mucho, me llevaron, estuve durante el día, pasamos toda una tarde, me mostraban los lugares, me decían, ahí esa señora, casi todas eran brujas, me decían. Cuando se hicieron las 6 de la tarde y empezó a bajar el sol y viene la niebla, que en Galicia es constitutiva del paisaje gallego, y el orvallo, que es la llovizna, esas señoras que a mediodía iban con la bolsa a la panadería, yo ya no las quería ver y me quería ir de ahí. Lo cuento de una persona que no cree en eso. Y cuando nos fuimos, dije, vámonos, íbamos con 2 autos, hay que bajar el monte entre el bosque en una carretera muy angosta, con niebla, y hay un momento que uno no sabe dónde está. Y dice, si a mí me pasa algo acá, chao, viene alguna de estas brujas. Entonces ahí uno empieza a imaginar que este mundo existe, que este mundo es real, que Shakespeare no es una fantasía, no es una licencia, no es un... Entonces yo veo que últimamente, cuando se hace Macbeth, en general, las brujas empiezan a hacer otra cosa. Son chicas vedettes, o son bueno, en fin, no quiero poner pero y yo digo, loco, a mí esas chicas no me dan miedo. Yo con ellas, incluso si me dieran la oportunidad, por ahí ¿no? Pero ya no me la dan, pero digamos, las brujas, ¿qué hay en las brujas que siguen teniendo el peso que tienen como míticamente en la cultura? Entonces, las brujas son brujas. En la obra, digo, en mi versión, son brujas.
No sé que son brujas, lo que sí sé que pareciera ser que ser bruja es lo que yo vi en Galicia, que es ser cualquier cosa en cualquier momento. Nunca son algo. No sé si me explico. Todo el tiempo cambian, todo el tiempo ocultan algo, todo el tiempo no son lo que parecen. Tienen jorobas y después no las tienen, y el problema es que son ambiguas. Como dice un personaje de la obra, es un mundo ambiguo. Con eso contesté una. La primera, Banco. No, pero Vamos a falta. Banco. Hay una famosísima versión de la Royal Shakespeare Company Sí. hecha por Ian McKellen y Judi Dench, ¿no? Sí. Donde Banco es un vacío, no aparece Sí. o sea, no es encarnado. Es una cámara subjetiva, ¿viste? Exacto, se pone cámara y Ian McKellen habla a cámara como si la cámara fuera El fantasma. el fantasma de Maxwell. No sé si recuerdan que él mata a su amigo y su amigo le reaparece como fantasma Se quiere sentar en en una silla y el la amigo silla está ocupada por- se le sentó. Yo voy a contar voy a hacer una infidencia acá, porque estamos ensayando, falta un mes para el estreno, un poco más de un mes. Yo verifiqué con Gabriela, que hace Macbeth y que es la que tiene que en ese banquete ver el fantasma, que a ella le resulta mucho más fácil y es mucho más potente lo que ella hace cuando no está el actor que cuando está. Porque ese actor a veces no ha podido venir a ensayar por algunos problemas personales y yo ensayo la escena igual, porque en realidad el fantasma no hace más que... No habla. No habla, no hace nada. Entonces ella ensaya la escena igual. Todos ensayan la escena, el que no está a veces es el fantasma. Y es muy bueno lo que pasa cuando no está el fantasma. Me cuesta la idea estoy pensando en decirle al actor, mirá, por ahí no, porque le encanta al actor ser el fantasma. ¿No? No es el que está acá, no es. Pero para mí es una imagen, yo asocio mucho el mundo de Macbeth con Goya. Los esperpentos. Sí. Me parece que el mundo de Goya, en general, tiene que ver. Entonces me imagino, Goya tiene aspectos muy surrealistas a veces. La obra es un poco surrealista, desde el punto de vista del lenguaje. No me gusta a mí decir esto de los géneros, porque después uno se compromete y cualquiera de ustedes me va a agarrar un día y me va a decir, vos vas a decir, vos dijiste que era. Pero hay imágenes bastante surrealistas, una de ellas es Banquo. Digamos que no es una persona, pero parece más sacado de un cuadro de Goya que una persona, que el fantasma. Pero va a estar, sobre todo porque si no el actor me mata. La otra, El famoso Las manos. soliloquio de las manos de Sí. Lady Macbeth, es otro de los momentos esperados, ¿no? Sí. Esos momentos históricos de esa gran obra, ¿no? sí. Yo la verdad que yo tengo que reconocer que tengo una gran suerte, que es que tengo muy buenos actores, la verdad. Gabriela es una gran actriz para mí, a mi juicio. He trabajado mucho con ella, las pruebas están ahí, al canto, así que no importa que sea mi mujer o no, lo diría aunque no lo fuera. Y Vanessa González también es una gran actriz, muy joven, una chica que tiene un talento raro y especial. Creo que va a ser una gran actriz, si en la vida más o menos las cosas le funcionan como a todos. No hay nada en la escena de las manos. Hay una actriz y Shakespeare. No hay nada. Nada. Yo no necesito, la verdad, en esa escena más que ella y el texto. Es revelador lo que ella hace. Y yo, por otra parte, soy un director que tiende a pensar que para mí Shakespeare es lo más importante.
Todos los actores que trabajan conmigo lo saben. Gabriela, que es una figura, lo sabe. Vanessa también lo sabe. Saben todos que mi trabajo consiste en rendirme a Shakespeare, en el sentido de serle... Creo que lo más importante de esa milanesa es el pelleto que pone Shakespeare. Después nosotros lo rebozamos, uno le pone ajo, otro no le pone ajo, uno le pone pan rallado más, menos, 2 veces huevo, pero la milanesa es el pelleto. Entonces creo que ahí no hay que operar. Yo no siento la necesidad de intervenir en la escena de las manos. Con ella y Shakespeare, siempre se lo digo a los actores eso. No sé si no estoy contestándote la pregunta, sí, ¿no? Sí, está perfecto y lo que estás diciendo es muy estimulante porque uno ya tiene más ganas de verlo. Digamos. Yo siempre le digo a los actores siempre le digo a los actores que, viste que los actores y los directores también, creemos a priori que tenemos que hacer cosas, ¿no? Uno va y dice, bueno, tengo que laburar, tengo que hacer algo, Y siempre nos olvidamos de que está Shakespeare también trabajando por nosotros. Digo, que en definitiva está él ahí, él hace lo suyo. Es un genio, hace lo suyo, no hace falta todo el tiempo, a ver qué hacemos para que... ¿Por qué no lo dejamos a Shakespeare? Que en general, y yo lo he visto y todos lo hemos visto, yo he visto espectáculos horribles de Shakespeare, horribles, pero que se sostienen gracias a Shakespeare. Él siempre está, él es como el sol, él siempre está, y aunque el espectáculo sea pésimo, uno cierra los ojos y lo escucha, y está Shakespeare. Entonces, hay que darle ese lugar. Nosotros tendemos mucho a intervenir, porque dan muchas ganas, porque bueno... Uno quiere ser diferente. Uno quiere ser diferente, uno quiere, claro, diferenciarse de lo que hace Patricio, de lo que hace otro, de lo que hizo Kurosawa. Y es verdad, pero creo que frente a ese gran autor hay que ser humilde a veces. Hay que dejar que él hable. Y no hace falta. La gente lo agradece. Una de las cosas que me decían, perdón, ya termino con esto, una de las cosas que me decían mucho y que a mí me sorprendió mucho cuando hicimos Hamlet, muchísima gente nos decía, escuché cosas que no me acordaba de dónde las había escuchado, que no sabía de dónde venían. Voy a volver a leer la obra, ¿no? Y eso es Shakespeare. Eso es él. Shakespeare dice con la palabra en acción, dice cosas impresionantes. Hoy, para nosotros, aquí. Pensamientos que en la vida cotidiana, en la lucha, en el ajetreo, uno no tiene, ¿no? Y de pronto una frase de él. ¿Quién reflexiona todo el tiempo sobre una frase que dice Shakespeare, perdónenme esta cita, pero como la estoy dirigiendo, me acuerdo, no existe arte alguno para leer en un rostro la calidad del alma. Eso es extraordinario. Eso es un tratado de filosofía. Esa sola frase. ¿Existió él? ¿Qué sé yo? No me importa. Pero si pudo pensar esto, ¿no? Hay que dejarlo hablar, Buenísimo. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Sí? No, bueno, es como que se contestó lo que yo pensaba, pero igual me cuesta pensar que Macbeth está presentado como una mujer, caracterizado como una mujer. Si bien, bueno, porque es débil, pero igual me cuesta así imaginar. No es ese el motivo, porque es débil, ¿eh? En ese caso me parecía sí que con Hamlet tenía que ver, porque claramente yo veía en Hamlet
un adolescente. Y un vínculo con el padre también hablaste de eso, ¿no? Sí, un amor al padre, un amor. Un vínculo más Sí, de una hija a un padre más que... Yo decía que para mí él competía más con la madre por el padre. Como que él estaba más enamorado de su padre asesinado que su madre. Pero en Macbeth no es ese el motivo. Yo voy a decir algo que la verdad que no sé si va a ser bien visto o no, pero no importa, es lo que yo la verdad creo. Yo no creo mucho en las diferencias de los sexos. Creo que son irrelevantes. Creo que son irrelevantes en la vida y creo que son irrelevantes en el arte sobre todo. No tiene importancia. Lo importante es que en el caso de la obra, ¿no? Para mí lo importante es que el actor sea capaz de revelar el mundo del personaje que el autor ha creado. Pueda pensar como piensa ese personaje y aportar su visión espiritual, personal. Ahora, la verdad es que creo que hacemos mucho lío. Yo soy una persona ya bastante grande, tipo cumplir años, mañana, el viernes, con el tema de los sexos. No me parece relevante. Y en determinado momento de la vida, si uno observa, creo yo, humildemente, con detenimiento, las personas empezamos a olvidarnos un poco de esas diferencias, ¿no? Y yo siempre digo que si uno le pone un batón a mi abuelo, muy bien, no se sabe de qué qué género. Y mi abuela tenía bigote. Claro. No, lo digo en broma, ¿no? Pobre mi abuelo que ya falleció hace mucho. Hay que ver si él quería ponerse batón. No. Batón revela tu edad. Sí, muy antiguo. batones. Bueno, y no lo voy a negar, mira, a esta altura, ¿qué voy a negar? Se me ve. No creo mucho en eso y no creo en el arte, sobre todo. No creo que los personajes hagan cosas porque son hombres o son mujeres. No creo que sea relevante. Gabriela no intenta, como no lo intentaba en Hamlet, no intenta ser un hombre en la obra, actuar como un hombre. ¿Me explico? Lo que hace es lo que hace. Sus actos son o no son reveladores de los pensamientos de ese personaje. Pero honestamente lo digo, no me resulta relevante. Ustedes vieron seguramente esto más revela mi edad más que lo que voy a decir ahora. Ustedes habrán visto actuar a Peter O'Toole. Sí. Nunca vi una dama más digna que Peter O'Toole actuando. Era una señora hermosa. Cuando era joven era bellísima. Lawrence de Arabia, por nombrar uno que se me vino ahora a la mente. Y no era importante, me parece eso. No es importante. Yo quisiera, si hay algo que yo quisiera transmitir con esto, es que no me parece relevante. ¿Pero alguien lo hizo antes? ¿Alguien encontró a una mujer para Hamlet? Sí, Hamlet. Hay muchísimas versiones de mujeres, incluso en el país. Muchas versiones. Bueno, Sarah Bernhardt es la más famosa. Pero sí hubo muchas. De Macbeth, no sé. La verdad que alguien sabe. No, yo me quedé pensando en la frase que tiene Lady Macbeth, que dice, arráncanme el sexo. Es como es un matrimonio asexuado. Asexuado, punto. sí. No tienen hijos, digamos, es como... Hay un impulso que lo sostiene, ¿viste? Sí, que no... estoy muy de acuerdo con eso que decís. Hay un momento donde habla de la maternidad. Sí. No se sabe bien si tuvo o no tuvo hijos. Sí, ahí nosotros tenemos una... Le quiere dar coraje. Esa no me preguntaste, pero no te la voy a decir. Ahí nosotros tenemos una idea respecto de ese tema. Que queda en el subtexto.
O sea, que no se va a enunciar, pero... No, sí, se va a enunciar, Sí, se va a algo enunciar. estético, es algo estético. Se va a enunciar. Bueno, esto es como para refidelizar la asistencia al teatro el 16 de mayo. Y Lady Macbeth le dice a él directamente, sos un maricón. Sí. Si ajustá, me dice, las clavijas de tu coraje. Sos un maricón, no, sos un castrado. Y él dice, yo me animo a lo que se anima un hombre, a más no me animo. Pero no dice un hombre en sentido, sino a un humano, ¿no? La verdad es que yo creo en eso, en la vida. Y a la vez hay un tema de contacto con el antiguo teatro shakespeariano, que es el llamado cross-casting. Sí, claro. Los varones hacían los papeles femeninos, ahí hay toda una Sí, multiplicación muy siempre. interesante, que con la teoría del género, la teoría contemporánea del género, produce, generalmente una producción de sentido fabulosa. Sí, para mí, además la verdad es que tengo que ser honesto también. Este es un grupo que está formado para investigar sobre Shakespeare y la mayoría del grupo son mujeres. Son actrices. Ocurrió así, se dio así, es un grupo que ya tiene varios años. No solo Macbeth, Banquo es una mujer. Que no es una mujer ni es un hombre, no hay ese... No es, el tema del género en nuestra versión, como no lo era en Hamlet, no es un tema. No es un tema artístico, digamos. Entiendo su duda, Bueno, pero... ¿alguna más? ¿Y cerramos o hacemos la última? ¿Te parece? ¿Sí? Patricio, ¿te parece? Sí, te quedó pendiente cómo manejaba el último acto, el de la afuera y el última adentro. escena, la última escena. De alguna manera creo que ya lo contestó cuando dijo esto de dejar A el Shakespeare. mecanismo shakespeariano funcionar, ¿no? Sí. Que creo que ahí está planteado, ¿no? Ahora, Sí. yo te quería pedir que nos detalles cuándo va a ser, dónde va a ser el estreno, en qué sala va a ser el estreno para que la gente pueda Sí. ya ir pensándolo. Y también, digamos, ¿quiénes son los otros actores? Si es que los conocemos. Vos habías dicho Vanessa González, Gabriela Toscano, y los otros actores formarían parte de... Son el mismo grupo de Hamlet, no son actores populares, conocidos, son actores todos de hace bastante tiempo, pero como muchos actores muy buenos en nuestro país, por suerte, todavía sus nombres no suenan. Espero que lo sean alguna vez. Algunos de ellos son merecedores de eso y de mucho más. El estreno es el 16 de mayo en la sala 3, está el productor, ¿verdad? Que me dice 3. En la sala 3 del Centro Cultural San Martín. La sala 3 es para abajo. Claro, donde está ahora Café Irlandés, en el subsuelo. Fauna de Romina Paula, o sea, ni la AVE, ni la Enrique Muñoz, ni la Alberti, No. sino la que El se subsuelo. Se entra por el triángulo, por la pirámide. entra por Paraná. Se entra por Se entra por Paraná. por esa pirámide, Por el Louvre. por el Louvre, El Pompidou. el mini Louvre, y se va al... Está muy bien la sala, realmente, está muy bien. Sí, está muy bien el lugar, está muy bien. La verdad que hay que... ¿Ahí espera de madrugada ahora? No, Café Irlandés. Café Irlandés, la obra de Balak. De Balak, sobre Rodolfo Walsh, y que todo el mundo habla muy bien de la obra. Yo no la vi, recién Jorge me decía que era muy buena. Me dormí. La verdad, ¿no te gustó? Mira. Me dormí. Ah, mira. ¿Puedo contarlo? Terrible. Pasó. Yo leí mucho sobre, por cuestiones de tareas, digamos, leí mucho sobre esa historia, lo leí mucho las investigaciones. Me quedé toda la obra pegado a la historia y no me podía meter en la obra. Si lo que contaban era lo que yo había Me leído, pasó lo mismo, la pequeña anécdota. me quedé, me enganché. Yo tengo mucho gancho, porque yo leí el caso Sotano, que leí Guillermo Torroceno, leí casi toda la obra de investigación, incluso los cuentos esos irlandeses. Y toda la obra me pasaba que estaba tratando de recordar, lo leí hace más de 40 años, tratando de recordar que si coincidía con lo que yo había leído.
Y me sustraje totalmente. Igual me encantó. Sí, yo honestamente no la vi, pero he recibido los mejores comentarios del espectáculo. Me gustó muchísimo. Bueno, damos un aplauso, Carlos. Un aplauso. Un aplauso. Los invito a estar aquí el próximo segundo martes, en este caso del mes de mayo. Ya estuvieron con nosotros, ustedes saben, Gabriel Chamuel Buendía, en la primera reunión, que fue en febrero. En el mes de marzo estuvo... Martes 13 cae. Martes 13. Bueno. Pero las brujas no existen. No existen. El martes, después estuvo Bartiz, después, bueno, ahora Carlos Rivas. El próximo va a estar Javier Dolte, que ustedes recordarán que hizo además una versión de Macbeth en San Martín. En San Martín. De San Martín. Así que los invitamos a estar acá y les queremos recordar que estamos, digamos, con los insumos que aparecen, digamos, de estas entrevistas y del pensamiento de los artistas. Lo que estamos armando es una investigación sobre, digamos, qué hace la Argentina con William Shakespeare. Así que la verdad ha sido un maravilloso todo lo que dijiste, excelente. Les agradezco mucho. Sí. Sí. Acuérdense que hay que entrar siempre por la página de escuelashakespeare.com. Va a estar disponible a partir, y siempre son 10 días antes, más o menos. O sea que el 3 de mayo ya se pueden Para anotar. saber que está reservado, Sí. mejor anotarse con tiempo y ya tienen el lugar garantizado. Ahí está, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias.